Muy buenos días. Mi grupo va a presentar el siguiente caso publicado en el diario El Peruano, titulado El ministro de Salud invoca no asistir a las marchas debido a la pandemia. Para esta ocasión, hemos elegido como contexto las marchas que se realizaron durante las elecciones presidenciales de nuestro país a mediados del presente año 2021. En Perú se han desarrollado diversos sucesos referentes a los aspirantes a la presidencia. A raíz de que la OMP anunciara como ganador al líder del partido de izquierda, Pedro Castillo, esto generó mucha conmoción entre los simpatizantes de la oposición, provocando así que cada candidato llamara a sus seguidores a poder defender sus votos a través de las marchas. La primera, denominada la Gran Marcha Nacional, fue convocada por el Partido Perú Libre, haciendo el llamado al mismo Pedro Castillo para poder defender su victoria electoral. Ello se llevaría a cabo la tarde del 19 de junio, teniendo como ubicación la Plaza 2 de Mayo del centro de Lima. Estos actos hicieron notar cómo ambos líderes hacían caso omiso a las normas de restricción por la COVID-19 impuestas por el gobierno de transición de aquel momento, según lo pronunció el ministro de Salud al ver una alza de infectados tras dichas marchas. De igual forma, hizo una invocación a ambos partidos para poder tomar conciencia de sus acciones, manifestando que hay diversas formas de poder participar políticamente. Bueno, recordemos que en el Perú vivimos en un Estado de Derecho, es decir, somos un país sometido a las leyes, y estas leyes son promulgadas por representantes que nosotros mismos los ciudadanos escogemos, tanto los congresistas como también el presidente que puede presentar un proyecto de ley. Sin embargo, para este caso debemos separar un poco lo que la ley te permite hacer de lo que es realmente correcto hacer. El problema ético-moral que se presenta en este caso es que ambas agrupaciones, tanto Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori como Perú Libre liderado por Pedro Castillo, se centraban en presentar injusticias o reclamar injusticias o defender lo que ellos creían que era justo para así obtener la recompensa que ellos creían merecer, que era la presidencia. Sus acciones se basaban en ello, en un beneficio propio, y no se centraban más bien en un bienestar común, sabiendo que pues estamos en una situación complicada a causa de la COVID-19 y que una de las medidas que se debió respetar fue que no haya aglomeraciones. A pesar de que la ley permite que se organicen marchas, lo más correcto debió ser que ambas agrupaciones busquen o encuentren más bien otras formas de reclamar lo que ellos creían que era injusto, para así no exponer a sus simpatizantes a contagios, respetando su vida y respetando su integridad. Ahora yo les voy a hablar sobre la responsabilidad de los actores involucrados en este caso mediante el uso de su libertad. En estas elecciones, orientándonos hacia el candidato de Perú Libre, que sería Pedro Castillo, sería correcto que reclamen y rechacen las falsas acusaciones si realmente fueron elecciones limpias y legítimas, ya que ellos tienen derecho a clarificar algo de ellos mismos que no sea verdad. Además, otro hecho de ambos candidatos donde claramente se evidencia el abuso de su libertad es que ambos candidatos dirigieron y participaron en marchas a favor de sus partidos respectivos en época de pandemia. Estas marchas ocurrieron en el mes de junio, donde el proceso de aplicación de vacunas aún estaba en sus etapas iniciales. Por ello, no hubieron cambios significativos ni tampoco pueden ser considerados una razón para empezar a crear aglomeraciones o juntas masivas. Primero, identificamos el derecho que expresa el artículo 28 de la Constitución Política del Perú, de poder ejercer huelgas en armonía con los intereses sociales. Ambos candidatos podían convocar a una marcha para defender lo que cada uno por su parte creía lo justo o lo correcto. Sin embargo, el artículo 2 de la misma, en el punto número 12, manifiesta que las autoridades pueden prohibir el reunirse en plazas o vías públicas. Así lo haya notificado con anticipación, si es que existen motivos de seguridad o sanidad pública. Él, en ese entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, pidió no asistir a las marchas, ya que podrían ser contraproducentes al estar aún en pandemia.
En este sentido, el deber ciudadano debe proteger los intereses nacionales, como el superar la pandemia debió prevalecer. El gobierno de transición de aquel momento no se interpuso ante el derecho de protestar, lo cual significó el cumplimiento de ese derecho. De acuerdo al caso elegido, nos preguntan si hubo respeto entre los protagonistas y de no evidenciarse cómo habría cambiado el curso de los acontecimientos si hubiera existido una actitud respetuosa. El gobierno no obstaculizó las marchas y en cierta medida le permitió aglomerarse para que alcen su voz frente a una injusticia que reclamaban ambas partes, por el lado del actual presidente Castillo y por la ex candidata Keiko. Si hubiese existido el respeto mutuo, las marchas de ambos bandos habrían cumplido con las medidas impuestas, como el distanciamiento o el uso de la mascarilla de forma adecuada, y así poner por encima de la salud de los ciudadanos en lugar de los intereses de los dos partidos políticos. Además, en el contexto de las marchas no existió respeto por las opiniones diferentes, lo que llevó justamente a que salgan a las calles a reclamar lo que para cada partido era injusto. No se respetó el pluralismo y tampoco hubo un diálogo que pudo resolver esta incertidumbre desde un inicio. Se pudo establecer unos mínimos de convivencia por parte de los candidatos, de modo que ambas marchas se realizarán sin afectar a nadie, como por ejemplo estableciendo un horario organizado, fortaleciendo los ya establecidos protocolos de bioseguridad, etc. Sin embargo, como ya se sabe, terminaron en incidentes violentos, interrumpieron el proceso de vacunación en Campo de Marte y pusieron en riesgo la salud pública. No, las aglomeraciones y el movimiento social están restringidos para evitar más contagios. El acudir a las marchas resulta contraproducente. Los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo no mostraron su solidaridad al convocar estas marchas. Según Adela Cortina, tenemos la capacidad de extender el cuidado más allá de la línea de los hijos y del parentesco, la capacidad de llegar a los lejanos e incluso a los extraños. Esto significaría que podemos sentir compasión y preocuparnos por otras personas. Sin embargo, estos candidatos prefirieron su beneficio propio y expusieron a estas personas a un posible foco infeccioso. Al ser líderes políticos y con una gran cantidad de simpatizantes, ellos tienen la responsabilidad de procurar el bien común y evitar ser individualistas con sus decisiones.